vamos a dibujar un prisma que le quitamos varios trozos. Entonces tenemos, por ejemplo, un prisma con forma de cubo. Ahí tenemos una representación axonométrica. Mantenemos las líneas paralelas, más o menos, ya que no estamos utilizando escuadra y cartabón. Y lo mismo aquí, una paralela, y tenemos ya nuestro prisma, ¿vale? Casi completo. Hago aquí una vertical y aquí otra línea en vertical. Vale. Bueno, por último, ese prisma también tiene aquí, es un prisma paralelepípedo, tiene las caras paralelas, aunque no es un cubo, ya se nota que no es un cubo. Y lo mismo aquí, una paralela a esta, por este punto. Vale, ya tenemos el prisma, ¿vale? Y ahora le quitamos un trozo, pues por aquí. Vamos a darle una altura cualquiera, por ejemplo esta, no tiene por qué ser igual que esa, entonces lo hago aquí más ancho. Hago aquí también una paralela. Y ahora aquí también le doy cierta altura. Voy a hacer que sea como esta. Hago aquí una paralela también. Por aquí lo traigo así, oblicuo. Aquí una paralela a esta. Otra vez una paralela a esta. Y aquí, bueno, parece que es algo más ancho. Bueno, pues esa será la intersección. Por aquí bajaré una vertical. Entonces tengo aquí la línea, hago aquí la vertical. Y ahora sigo aquí esta dirección también y ya tengo la figura al completo, ¿vale? Bueno, sobre la construcción no creo que haya ningún problema, ¿no? Bueno, ya tenemos el prisma. Y ahora hay que hacer, como decíamos, sombra con luz solar, que se consideran los rayos paralelos y los reflejos de la pieza. Entonces recordad que los reflejos es una simetría. Entonces si tengo por ejemplo un plano y tengo por ejemplo un punto, el punto A, simplemente hago la perpendicular y cojo una distancia igual. Ese será el reflejo de A, ¿vale? Bueno, pues es lo que hago aquí. Entonces cojo esta medida y la duplico aquí abajo, ¿vale? Entonces tengo que coger una medida igual. Entonces cojo con el compás esta medida y la coloco aquí, me queda debajo. Bueno, voy a hacer, me gustaría que quedara, que se viera para que quedara más claro. Entonces lo que voy a hacer es quitarle este trozo aquí a la pieza, ¿vale? Entonces aquí hago una paralela, así al menos se distingue un poco mejor, ¿vale? Aquí una paralela, aquí también una paralela y entonces tengo ahí una forma de L, ¿vale? Bueno, bajo aquí una vertical, sigo aquí esta misma dirección y tengo aquí esa misma dirección. Vale. Bueno, ya tengo ese entrante, ahora sí que se va a entender mejor esta medida, cojo también esta medida hacia abajo y ya tengo la simétrica de la pieza, ¿vale? Entonces fijaros que esto queda debajo aquí, pero esto no queda debajo y llega hasta aquí. Bueno, pues eso quiere decir que a partir de este punto vendrá el reflejo de esta línea, ¿vale? O sea que siguiendo esta dirección yo tengo ahí la reflexión de esta línea. Luego tendré la reflexión de esta otra y no se ve más, ¿no? Luego tengo la reflexión de esto, que es la continuación de esto por aquí, ¿vale? O sea que tengo esto reflejado aquí, todo el mundo lo ve, ¿no? Ahora esta línea se reflejará por ahí detrás, hacia adentro, ¿vale? No se ve el final, con lo cual se termina ahí. Y esta se reflejará por ahí detrás, ¿no? De manera que volvemos a tener esto aquí, que a lo mejor tampoco aparece ahí reflejado, ¿no? Vamos a ver si aparece. Entonces cogemos esta medida y ya se ve que no. Esta medida no aparece ahí, ¿vale? Estaría detrás. Bueno, como vemos la reflexión pues fue muy elemental, ¿no? No tiene más, o sea que debemos buscar algo más interesante. Y ahora decíamos que este punto proyectaba su sombra, por ejemplo, aquí, ¿vale? Bueno, pues lo único que hay que hacer siempre es, fijaros que un segmento vertical proyecta su sombra siguiendo esta dirección.
Eso quiere decir que el rayo sigue esta dirección, ¿vale? Entonces, si hago triángulos siempre semejantes a este, entonces hago aquí una paralela, hago aquí el rayo, y tengo que la sombra de este punto será esta, la sombra de esta línea será una paralela, ¿vale? La sombra de esta línea pues será una paralela a esta. O sea que en realidad todos los triángulos me van a salir todos. ¿Cómo se llaman los triángulos que tienen estos dos lados? En este caso son coincidentes y estos son paralelos. Podríamos desplazar esto y ponerlo así, por ejemplo. O sea que tienen los mismos ángulos y tienen los lados proporcionales. Se llaman, pues anda que no utilizamos esto en geometría, triángulos semejantes, ¿no? También podéis decir homotéticos si están alineados desde un centro. Entonces desde un centro puedo transformar uno en el otro. Bueno, tenemos esto. Entonces fijaros que este triángulo se repite aquí. Ahora aquí arriba tenemos otro semejante y por tanto la sombra de este punto cae aquí. La sombra de esta línea, por ser una línea paralela al plano del suelo, pues trasladará una dimensión exactamente igual. La sombra de este segmento será una paralela por este punto, bueno, y tendrá la misma dimensión, o sea que tendrá que ser paralela a esta y con la misma dimensión. Eso quiere decir que si esto mide esto, pues esto medirá aquí lo mismo, ¿vale? Bueno, y ahora tendríamos la sombra de esta línea por detrás que sale de este punto, o sea que viene por aquí y hace esto. Entonces hago otra vez una paralela a esta por este punto y cae aquí. Por lo tanto, la sombra de esta línea será una paralela con la misma dimensión. La sombra de esta línea será una paralela con la misma dimensión. O sea que cojo esta medida y la coloco aquí. Por tanto, saldrá aquí en paralelo a esto hasta la base del vértice inferior, o sea, paralela a esto. Bueno, pues esta es la sombra que proyecta en el suelo. Podríamos hacer todos los detalles como si fuera la pieza de cristal para ver por detrás por dónde va la sombra. Y ahora fijaros, tengo la sombra de este punto, se proyecta aquí abajo, quedaría ahí su simétrico debajo, sigue la misma dirección por aquí, y ahora sigue la misma dirección por aquí. Con lo cual, como intercepta aquí, esto sube hasta este punto. Eso quiere decir que desde este punto hasta este será la sombra de este segmento. Bueno, pues ya tengo la sombra de este punto, tengo la sombra de este punto, y ahora tengo la sombra de esto. Entonces, quiero saber por dónde viene por aquí. Esto lo normal es que venga de aquí a aquí, ¿vale? Porque es un único segmento. Lo voy a poner. En todo caso, si tuviéramos dudas, pues cojo un punto cualquiera, hago aquí la vertical, hago aquí esta dirección y hago aquí esta dirección. Y veremos que cae aquí. Eso quiere decir que esa es la sombra de este detalle proyectado sobre este plano. Y si quisiéramos comprobar si está bien, si yo prolongo esta línea, y como veis, prolongo esta línea, si la pieza saliera de aquí, pues la sombra saldría de aquí, sin más, ¿no? Bueno, con lo cual está bien, ¿vale? Entonces tengo esta sombra, tengo esta, y ya solo me queda esta. Siguiendo esta dirección, la coloco por aquí, y ahora siguiendo esta dirección, por aquí, bueno, cae aquí, ¿vale? Si este punto queda dentro, eso quiere decir que aquí se verá la sombra de esto, ¿vale? Y si queda dentro, aquí también quedará dentro. Mientras que si esto quedara fuera, pues esto quedaría fuera. Pero bueno, es evidente que aquí entra un poco, por lo tanto está aquí. Bueno, ya tenemos sombras, tenemos reflejos, y ahora ya solo cabe sombrear y dar reflejos, ¿vale? Entonces, fijaros, todo lo que queda de un mismo lado lo podemos ya sombrear. Entonces tenemos esta cara en un tono medio, por ejemplo. Ya tendremos tiempo de ir oscureciendo poco a poco. Bueno, pues una cosa es el cálculo de sombras, que es un tema geométrico porque es intersección de rectas y planos. Y ahora empezaría la parte artística, que es darle el valor tonal a cada cara, o sea, la oscuridad que corresponde, y eso ya no es competencia del dibujo técnico, ¿vale?
O sea que a partir de aquí ya tendríais que sacar la vena artística para hacer esto real, ¿vale? Entonces vamos a intentar deducir cómo serían las sombras. Entonces, bueno, haciendo esto todos, que luego voy a confirmar que lo estáis haciendo y voy a ver cómo sale de real el dibujo, o sea que dejad lo que estáis haciendo, los que estén haciendo otras cosas, que al final voy a ver este trabajo, ¿vale? Entonces, fijaros, tenemos la sombra que proyecta sobre la pieza, tenemos la sombra que proyecta sobre el suelo, sobre el plano horizontal donde se apoya la pieza. Vamos dando sombras a todo y vamos incrementando los tonos hasta intentar que el objeto sea real, ¿vale? Y como decíamos que tiene sombras y reflejos, lógicamente no es una piedra rugosa, que no tendría reflejo ninguno, ¿no? Y por tanto, al tener algo de sombra y algo de reflejo, que son elementos inversamente proporcionales, o sea, más sombra, menos reflejo, pues tendremos que podría ser una pieza de plástico, si sabemos hacerlo bien, ¿no? Entonces, fijaros, tenemos que ver también dónde el rayo es más ortogonal, si es más ortogonal esta cara o esta, que es más al plano inclinado o a esta. Más al plano inclinado. Entonces aquí daremos un tono medio, ¿vale? Ya que por aquí llevaría un tono medio para diferenciarlo de este plano que tendrá más luz. De igual forma aquí también tendremos otro tono medio, pero por supuesto que es más oscuro aquí, ¿vale? Bueno, tenemos esto en oscuridad y un reflejo que no pusimos es este de aquí. Este trozo no lo hicimos, por lo tanto el reflejo de esta arista vendrá por aquí y el reflejo de esta línea vendrá por aquí. Bueno, ¿todo el mundo entiende eso? Sí. Fijaros que esto tiene una sombra que proyecta, se llama sombra, ¿alguien sabe cómo se llama? La que proyecta sobre sí mismo. Sombra autoarrojada. Vale. Y luego tenemos también que las sombras también se proyectan en el reflejo. O sea que si esto tiene esta longitud, aquí tendrá la misma longitud y se proyectará debajo. O sea que llegará hasta aquí. Lo que pasa que sobre la luz el reflejo apenas aparece, ¿no? Pero bueno, lo vamos a marcar. Entonces, si cogemos este punto también y lo marcamos aquí, ya que nos interesa más la geometría que nada, eso quiere decir que el reflejo de esa sombra vendrá por aquí. Entonces ya lo marcamos también, porque no hay que olvidar que esta es zona de luz, pero bueno, lo marcamos ahí. Vale. Luego tenemos esta cara que también se reflejará ahí, su oscuridad, entonces vendrá por aquí y se superpone a la sombra. Luego tenemos el reflejo de la sombra, ¿vale? Entonces cogeremos esta medida. Bueno, pues voy a poner nota por ese trabajo que estáis haciendo, ¿vale? Cojo aquí una medida igual para que os empeñéis a fondo. Entonces el reflejo de la sombra vendrá siguiendo esta línea por aquí a igual distancia y uno este punto con este. O sea que ese será el reflejo de la sombra ahí enfrente. Vale. Y por último aquí tenemos una vertical a igual distancia aquí y altura que unimos con ese punto. Con lo cual ya tenemos el reflejo de esa sombra ahí enfrente. Vale. Bueno, pues ya tenemos la figura al completo con la sombra proyectada aquí enfrente y luego al unir este punto con este cae por aquí la sombra. Vale. Por ahí detrás también se reflejará, entonces a igual distancia. Entonces cogemos esta misma distancia aquí, la colocaremos aquí. Ya no lo voy a medir, pues si no, no terminamos. Y vendrá por aquí el reflejo de esta sombra ahí enfrente, ¿vale? Y también el reflejo de esto quedará aquí, todo proyectado, todo por ahí detrás. Y aquí también está. Bueno, todo el mundo entiende que el reflejo de este trapecio queda por ahí detrás. O sea, esta línea se proyectará por ahí detrás, este trapecio por ahí detrás, etcétera. Y lo mismo, este trapecio aquí cogeremos la medida, parece que es algo más ancha, vendrá por aquí detrás,
Vale. Esto está en sombra, pues proyectar aquí la sombra. Bueno, ya que esto es un reflejo de esto, ¿no? De acuerdo. Bueno, esto está en sombra, pues ya lo marcamos, más oscuridad. Los entrantes tienen más sombra, con lo cual habría que sombrear aquí. Si el suelo es reflectante, también reflejará esto hacia abajo. Vale. Bueno, pues vamos remarcando ya las líneas finales. Decía que esta cara tendría algo más de sombra que esta. Que alguien me diga por qué. Esta cara tiene más sombra que esta. Y esta también. Exacto. Cuanto más ortogonal sea el rayo de luz a la cara, pues más va a dar luz y más intensidad va a tener. ¿Vale? Bueno, pues recordad, esto se duplica aquí detrás, viene por aquí la sombra reflejada, esto también, esta forma, toda esta cara se refleja por ahí detrás, con lo cual podríamos, aunque no hay que olvidar que esto es la sombra y esto queda en luz, ¿no? Entonces, bueno, insinuarlo nada más. El reflejo de esta cara queda por ahí detrás y el reflejo de esa sombra queda por aquí. Bueno. Bueno, y decíamos también, esto tiene sombra, entonces sumará la sombra a esto que es la sombra proyectada, ¿vale? Entonces esta sombra se tendrá que proyectar ahí enfrente. Bueno. De acuerdo. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? ¿Se pilla o no? La proyección debajo del corte de la L es... Esto. Sí. No, la de arriba. Esto. Sí, pero... O sea, lo de abajo, ¿sabes? Aquí. Entonces, sí. Sí. Eso no... O sea, tú fíjate que la sombra de este punto es esto. Sí. La sombra de otro punto será esto. Pero la sombra de esta línea vendrá por aquí. Sí. Corta aquí. Vale. Entonces, al llegar aquí, tenemos que la sombra de este punto es este, ¿no? Y como habíamos calculado que la sombra de esta línea vertical era esta, unimos este punto con este y ya tenemos que esta es la sombra de este trozo. Esta es la sombra del segmento este, corresponde a este segmento de aquí. Vale. Vamos a dar todo esto en sombra. Pues esta es la sombra propia del objeto, va por ahí detrás. Esta es la sombra que se refleja ahí enfrente. Venga, completando este ejercicio, que ya dije que por este iba a poner nota. O sea que al final lo voy a pedir. Y se trata de que lo tengáis más real que yo, que no es difícil. Entonces tenemos aquí el tono medio, aquí también en esta cara el tono medio, y luego decíamos también la reflexión de esta zona de sombra ahí enfrente y aquí también, ¿vale? Esto se reflejaba abajo también, ¿vale? Y esto se reflejaba también por debajo, ¿vale? Bueno, con lo cual ya prácticamente lo tendríamos resuelto. Ahora habría que ver que tiene más sombra, más contraste, etcétera. Ahora ya sería cuestión de hacer un análisis de formas, pero ya digo que ahora a partir de ahora es dibujo artístico. Hasta ahora tenemos prácticamente con las sombras solo el tema técnico, ¿no? Pues damos por aquí más contraste. Lo mismo ahí en el reflejo, sobre todo al principio, damos más contraste. Entonces, bueno, por si alguien ya mira esto a nivel artístico, hay más contraste cerca del entrante de la pieza, por ahí, y lo mismo aquí. Vale. Lo mismo todo por aquí. Vale.
Y ya para concluir también, el contraste mayor, allí donde se refleja, pues tendrá más oscuridad que solo en la sombra proyectada, ¿no? Entonces aquí habrá más oscuridad, lo mismo aquí. Aquí también habrá más oscuridad. Por aquí detrás también esto se superpone a la sombra. Pues todo esto irá teniendo más oscuridad que la sombra misma, ¿no? Aquí igual y aquí igual. Bueno, en 5 minutos recojo el dibujo. A ver, me ponéis nombre y apellidos. A ver qué tal salió. Podríamos seguir poniendo más reflejos, pero bueno, lo que decíais, sí, el reflejo del reflejo. Por ejemplo, esto se refleja aquí abajo, esto también se refleja ahí abajo. Por ejemplo, esto viene también reflejado por aquí detrás, con lo cual habría que seguir sumando oscuros, ¿no? Pero bueno, no quise tampoco excederme y empezar a duplicar todos los reflejos, ¿no? Pero esta forma tendría que, y lo mismo aquí enfrente, ¿no? Todo por aquí. Tendría que proyectar ahí la oscuridad esta, ahí enfrente, ¿no? Bueno. Y luego hay más luz aquí que aquí, entonces aquí también pondríamos el tono medio, etcétera, ¿no? Vamos por último a marcar líneas para hacer algo más de contraste, por ejemplo aquí, que será la continuación de esta línea. Lo mismo por aquí. Aquí el reflejo de esta sombra, todo por aquí. Remarcamos bien por dónde va el reflejo. Lo mismo aquí con esta línea de sombra y su simétrica en el espacio. La simétrica por aquí, sale la sombra de ese punto. Y aquí su simétrica en el espacio. Lo mismo por aquí y por aquí. Vemos lo mismo aquí. Y ya tenemos ahí esa forma geométrica. Estamos geometrizando mucho, pero bueno, es más que nada para no perder los detalles de los reflejos y de las sombras, ¿no? Entonces marcamos también aquí esta línea. Marcamos aquí la línea que diferencia la pieza del suelo. Marcamos el extremo de la pieza. Y hacemos la simetría, la definimos un poco mejor también. Vendrá hacia aquí, decíamos que esto tenía su simétrico aquí abajo, entonces uníamos este punto con este de aquí. Y tenemos ya la sombra que viene por aquí y el simétrico de este trapecio que viene por aquí. Trapecio en el espacio, aquí parece que es un trapezoide. Bueno, no, porque estas dos son paralelas, es trapecio. Bueno, ya tenemos esto. Ahora la reflexión de esto que se marcaba más por la sombra venía por aquí. Entonces tenemos esto aquí enfrente y esto también ahí enfrente detrás, dándole las sombras, ¿no? Y por último tenemos la reflexión de esta línea que viene por aquí y que caía aquí abajo. Y venía por aquí. Y como esto estaba en sombra, pues también esto proyectaba su sombra aquí debajo. Todo.
con lo cual ya lo teníamos aquí. Entonces marcábamos esta línea, marcábamos esta otra y aquí esta de aquí. Entonces esto, la sombra esta se tendrá que proyectar todo por ahí enfrente con más intensidad y esto llegaba hasta este punto, con lo cual a partir de aquí terminábamos esa sombra, ¿no? Y lo mismo por aquí, esto salía con nitidez de ahí y se reflejaba ahí enfrente teniendo más oscuridad cerca de la línea de intersección, la lista de intersección de las dos caras, lo mismo aquí y aquí detrás. También es el reflejo ahí enfrente, con lo cual esto se refleja aquí también con más fuerza y por ahí detrás también. Y aquí podríamos incluso marcar más la sombra que va a corresponder al reflejo de esta figura de 5 lados, este pentágono irregular. Bueno, remarcamos bien esta línea de intersección y sobre todo en el comienzo, y marcamos también su sombra adyacente. Con lo cual ya tenemos esto hacia aquí abajo, esto ahí enfrente, esta línea de separación para las dos caras, que se proyecta también reflejada toda por ahí enfrente. Digo, nos excedemos en esos tonos, pero de esta manera también definimos bien la geometría de las sombras y de los reflejos, ¿no? Entonces esto, como es zona de sombra, ya le damos más contraste y aquí igual. Entonces, si le damos más contraste, estamos sacando luz en la cara adyacente. Entonces, bueno, tenemos este reflejo aquí enfrente, este también aquí enfrente, esta sombra que proyecta todo sobre esta cara, con lo cual podemos también incrementarla. Y lo traemos por aquí y todo. Y lo mismo, esto también podemos incrementar el oscuro para esta cara que se proyecta ahí, lo mismo todo por aquí. Se proyecta por aquí debajo todo este oscuro y lo mismo por aquí. Bueno, pues ya la tendríamos más o menos completa, ya sabemos por dónde van esas sombras, los reflejos fundamentales, y ya podríamos suavizar un poco más la sombra, aunque así también se pierden un poco, pero bueno. Como la pieza era reflectante, si aquí tenemos un oscuro, este oscuro siguiendo la dirección de la pieza vendrá por aquí a igual distancia. Eso quiere decir que uniéndolo aquí tendríamos el reflejo de esto a igual distancia, una distancia igual. Por tanto, todo esto quedaría también, sería el reflejo de esta sombra aquí enfrente. Entonces vamos a marcar la línea. Toda esta línea sería la reflexión de la sombra sobre la pieza. Y esto cae ahí enfrente. Bueno. De igual forma decíamos que también esto se proyectaba hacia abajo y tendrá más oscuridad allí donde empieza que al final. O sea que aquí va perdiendo el valor tonal hacia abajo. Aquí podríamos unificar para que se perciba más como una entidad esa cara. Aquí igualar por degradado y lo mismo aquí, ya que esta cara tenía más sombra que esta de aquí, pues ya pondríamos ahí un tono e intentaríamos hacerlo lo más homogéneo posible. Y allí donde nos pasáramos, pues deberíamos quitar con la goma, ya que la pieza termina aquí, lo mismo aquí. Esta cara también será cara de luz. Estas líneas sobran, es para hacer la caja, la estructura de la forma volumétrica. Y ahí también. Bueno, con lo cual ya tendríamos prácticamente todo, ¿no? Bueno, pues habría que revisar, ver, siempre es fácil que se olvide algún reflejo o alguna sombra.
podemos dar aquí alguna zona más de luz. Y aquí también igualar más, ya que es la misma cara. Y aquí, igual que marcamos aquí, un poco, bueno, diferenciar más esta cara de esta otra que va a llevar un poco más de sombra. Es paralela a esta, pues debería llevar un tono más parecido. Entonces, bueno, podríamos también incrementar aquí un poco el oscuro de esta cara para igualarlo más a esto. Ya marcamos aquí esta línea final para que no se pierda el dibujo. Y aquí podríamos perder también que tiene demasiada nitidez. Entonces, bueno, sería el reflejo de esto aquí. Entonces comprobamos, esto continúa hacia allí, esto también, esto hacia abajo. Las sombras habría que ir superponiendo, entonces esto se superpondría también a el oscuro este de la sombra, entonces habría que ir intensificando estos tonos, lo mismo por aquí. Y lo mismo por aquí. Marcar también más oscuro ahí en el entrante. Y aquí más oscuro porque está reflejando el espacio exterior, y más oscuro por arriba, lo mismo por aquí. O sea que lo que está más cerca proyecta aquí la luz y luego según nos alejamos se va oscureciendo, con lo cual aquí tendrá que haber degradado de arriba hacia abajo. Bueno, podríamos seguir buscando tonos, pero bueno, era simplemente un boceto, con lo cual ya concluimos. Solo decir también que allí de donde sale la sombra marcamos pues más nitidez y más contraste. Tiene al lado el claro y ahí es donde debemos incrementar el contraste y la definición de la sombra. Ahí tenemos ya el plano y lo mismo haríamos con esto, por ejemplo. Bueno, pues lo dejamos aquí. Aquí es extraño también esto que tenga este contraste tan grande. Aquí sí que deberíamos marcar más, igual que aquí. Aquí no hay igual medida, habría que hacerlo mayor. Y aquí también ponerlo más homogéneo. No vamos a continuar si no acabamos, pero bueno, esta medida, este rectángulo debería ser igual que este, en el espacio simétrico. Y ahora también ir aclarando más hacia los bordes de la sombra que proyecta. Porque deberíamos ir suavizando hacia afuera este tono hasta llegar a las esquinas. Bueno, lo dejamos aquí. Para que no quede esto muy diferenciado, podemos darle también un tono así, un poco más oscuro. Y esto que se refleja aquí abajo con el oscuro de ese bloque. Este bloque aquí, que parece más grande, pero bueno. Vamos a ver si las distancias son iguales en vertical. Entonces cogemos esta medida y la duplicamos aquí.
Bueno, claro, es que es algo más pequeño. Entonces lo traemos hasta aquí. O sea que esta será la zona de sombra y esto llega aquí hasta el final. O sea que nos dejaría ver el hueco. O sea que esta es la zona de sombra. Con lo cual también marcaríamos aquí el reflejo de ese oscuro aquí abajo. Pero lo vamos a perder un poco, pues si no, no parece un reflejo. Bueno, pues tenemos entonces ya el reflejo de este oscuro aquí abajo. Luego el reflejo de esto, que viene todo por aquí abajo también. Podríamos definirlo un poco mejor también si queremos. La intersección de la sombra con estas sombras con el reflejo. Esto también deberíamos oscurecerlo, ya, bueno, ya no lo vamos a hacer. Este reflejo se aparecerá por ahí todo oscuro hacia adentro. Y luego esto, pues seguimos la dirección esta. Entonces esto venía hasta aquí y a partir de aquí esta línea viene por aquí. Su reflejo de esta línea quedará aquí a igual distancia, es esta. Por lo tanto esto quedará aquí detrás, ya entiendo que queda todo en sombra, ya no vamos a calcular el reflejo de esto, sería coger esta medida y duplicarla aquí, esta medida y a partir de este punto duplicarla aquí, con lo cual tendríamos que el reflejo vendría por aquí. O sea que todo esto quedará también en sombra, ya que el reflejo de esto ya no se va a ver porque quedaría por aquí. Bueno, entiendo que vendría por aquí. Podríamos medir con más precisión, este es el reflejo de todo este oscuro de sombra, ¿no? Y como vemos esto sube por aquí, mientras que esto viene por aquí. Entonces todo esto quedará en la sombra más el reflejo. Esto es una sola entidad y viene todo por aquí. Y si nos fijamos sube por aquí, aunque no lo parezca. Bueno, pues ya tenemos ahí zona de sombra por aquí, hasta aquí, por aquí y por aquí. Con lo cual nos quedaría este fragmento que corresponde a este claro y como ya está muy oscuro podríamos aclararlo un poco así. Bueno, sin que quede claro ya que es una zona de sombra. Entonces lo vamos a poner así. Bueno, pues ese sería el reflejo de este detalle aquí enfrente. Bueno, con lo cual tendríamos aquí esta línea y ya estaría todo terminado. Bueno, pues eso sería ya. Supongo que no nos olvidaremos nada. Esto continúa por ahí. Lo hemos marcado demasiado, pero bueno, lo podríamos perder. Y aquí, pues también. Vamos a hacer que esto se oscurezca hacia adentro un poco, como si reflejara lo del exterior, y ya serían las sombras al completo. Vamos a hacer esto un poco más definido hasta el final, y esto aquí no debe entrar ya que es otro plano. Aquí podríamos dar más oscuridad que en este plano. Bueno, y lo vamos a dejar ya así, no es que sea nada real, pero al menos es una técnica para hacer cálculo de sombras y reflejos, ¿no? Para hacerlo real tendríamos que tener el objeto y copiar los tonos reales. Es muy difícil saber el valor de los tonos, el oscuro que es cada uno, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí, entonces. Sí, parece que esto lo hemos puesto muy oscuro, entonces esto también, siempre hay cosas que hacer. Y esto tiene la simetría E, entonces marcaríamos aquí el triángulo. Y arriba más oscuro que en la parte de abajo, con lo cual iríamos perdiendo ese tono poco a poco hacia abajo. Y aquí sube por ahí. Y esto, bueno, también parece que es ligeramente más ancho, pero bueno, ya habría que medirlo bien.